De la mano de Jesús y de María en la tormenta. Comenzamos con esta lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 desde el versículo 1. Necesidad de mantener la fe. Es preciso, por tanto, que tengamos muy presente cuanto hemos oído. No vaya a ser que nos desviemos del camino. Porque si la palabra anunciada por medio de ángeles alcanzó tal fuerza que toda transgresión y desobediencia recibió justa pena, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos tan gran salvación? Esta, que se inició con el anuncio del Señor, nos fue confirmada por quienes la habían oído, y también nos fue garantizada por Dios con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Jesús, hermano de los hombres, fue coronado de gloria y honor por encima de los ángeles. Es tan importante para nosotros y sobre todo cuando el mundo se presenta tan difícil, tan oscuro como se presenta hoy. Es tan importante entender que nosotros como católicos debemos tener ese interés en descubrir la mano de Dios en nuestra vida, de descubrir a Dios entre nosotros, en todo, para que nos demos cuenta qué es lo que dice San Pablo en este pasaje sobre la salvación que hemos recibido. Y cómo dice él que si a los ángeles se les trató tan duro, tan radicalmente, que una tercera parte de ellos cayeron porque no pasaron la prueba del amor, ¿cómo será nosotros que somos inferiores a los ángeles? Y es verdad que la misericordia de Dios es infinita, eso lo sabemos, pero no podemos olvidarnos que su justicia también es infinita y por lo tanto uno no puede acostarse en la misericordia y no estar de pie en la justicia. Tenemos que estar siempre integrados a la obediencia, a la verdad. Eso es lo que debemos hacer y sé que eso es un trabajo, es muy fácil predicar, hablar, exhortar y contar estas verdades y traer todo el evangelio al frente de los demás. Muy fácil castigar a la gente con el libro de la ley en la cabeza. Es lo más común que se hace entre los fieles y muy difícil vivir lo que hablamos, vivir lo que predicamos. Esa es la lucha más grande porque ante Dios no tenemos simplemente gente acusándonos o nos acusará nuestra propia vida. Nuestras acciones son las que son testigos ante Dios en nuestro juicio personal con el Señor el día que comparezcamos ante Él. Eso es lo que es realmente. Por eso debemos estar muy conscientes de lo que recibimos, porque la fe que recibimos no es simplemente que Dios nos adoptó y entonces ahora nos protege y es misericordioso y nos perdona todo, lo cual todo esto tiene de verdad, porque es verdad, pero nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es cumplir con lo que el Señor nos ha pedido, porque al que recibe tiene responsabilidades. Ustedes se dan cuenta que cuando uno observa la forma en que han sido educadas las personas en sus hogares, cuando tienen hogares, porque en el mundo que vivimos hoy hay tanta gente que crece sin familia, pero cuando establecemos la realidad de valores, moral, principios en una sociedad y en una iglesia como la nuestra, que es la iglesia del Señor, podemos darnos cuenta quién ha sido bien educado y quién ha sido mal educado o tibiamente educado en la fe, porque se nota en su comportamiento, en la forma que trata su vida, en la forma que se comporta con el prójimo, en la forma que trata su propia fe. Y a eso me refiero yo cuando digo
que debemos estar muy conscientes de la salvación que hemos recibido, como dice San Pablo. Hay que tener cuenta que, miren, siempre pensamos nosotros que es muy fácil observar las cosas malas en los demás y en el mundo, en los acontecimientos del mundo, de los cuales a veces llegamos a culpar hasta a Dios mismo. Es fácil porque nosotros siempre por instinto natural nos proyectamos, o sea, siempre vamos hacia el exterior, hacia afuera, para poder nosotros mirarnos hacia adentro, o sea, hacia nuestro corazón, debemos aprenderlo. Esta es una disciplina, el aprender a mirar hacia adentro, porque es muy fácil estar proyectado. O sea, ¿qué es lo que hace uno cuando se levanta? Abre los ojos y está proyectado sobre lo que está viendo, y los pensamientos que son dentro de uno se aplican a lo que está viendo. Y todo termina siendo proyectado al exterior y a las personas, a la creación, a las criaturas. Y aprender a mirarse hacia adentro es un arte divino. Esto viene de Dios, porque es la conciencia, y esto tenemos que tenerlo extremadamente claro de cómo es que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, porque de ahí viene la capacidad de darnos cuenta sobre cuál es la salvación que hemos recibido, porque no solamente vamos a apreciar la salvación que hemos recibido observando a la gente y la naturaleza, la creación. Tenemos que mirar dentro de nosotros la capacidad que tenemos por obra del Espíritu Santo que se nos ha sido dado en el bautismo de corregir todo lo que está mal en nosotros, de edificarnos en el bien, de enderezar nuestro camino, porque sabemos que por las mismas enseñanzas de la Iglesia nuestra doctrina nos guía con perfección y nos muestra que nosotros tenemos, por culpa del pecado original, esa concupiscencia en nosotros que nos inclina al pecado. Y por eso debemos estar vigilantes, pero para esa vigilancia se necesita mirarse hacia adentro. Tenemos que tener esa mirada interior que vigila, que está consciente de todas nuestras acciones, que está constantemente corrigiendo el paso, el rumbo, el camino. Es importante ser así, porque eso nos ayuda mucho más. Este mundo todo lo edifica hacia lo externo. Por eso vivimos un materialismo tan grave, porque el hombre se ha edificado totalmente en lo exterior, es muy superficial. De ahí viene el espíritu del materialismo y nos debemos cuidar, porque todo esto tiene que tener coherencia, armonía, tiene que tener equilibrio, y eso solo se logra edificándonos desde adentro.